cada uno de nosotros, porque nos lleva a la parte contable. También la parte de su función de un contador es, y entiéndame bien, es evadir legalmente al cliente de que no pague todas las cosas que puede. Legalmente, estoy hablando legalmente, no ilegalmente. Legalmente al cliente le dice el contador, mira, Ariel, podemos hacer este pago para no pagar todos los impuestos, pero legalmente es correcto, ¿verdad? Entonces, ese es el objetivo de los contadores. Y hay un versículo que vamos a tocar acá, que el contexto de ese versículo conecta mucho a la analogía de lo que hace un contador. Vuelvo a repetir, evadir legalmente algo que tenemos que hacer, que es una función de ellos. Entonces le puse a este tema, todo me es lícito, eso es lo que dice la palabra, ¿verdad? Muy bien, pero este título de hoy, que va basado en ese versículo, le puse, todo me es lícito, pero ¿qué quiero evadir? De nuevo pregunto, todo me es lícito, pero ¿qué quiero evadir? Y el texto base, como bien lo dijo mi hermano Will, lo conocemos todos, hasta creo que lo podemos hacer en coro, está en 1 Corintios 10:23, si quieren lo ponemos, y ahora sí, todos juntos podemos decir lo que ya sabemos de memoria. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Quiero que tomemos esa parte y no olvidemos al contador que quiere evadir lo que tengo que hacer. Vuelvo a repetir, contadores no se sientan mal ni que hacen algo ilegal, sino que es la función del contador. Y otra cosa que quiero que tomemos en cuenta, por favor, hermanos, hoy, de esta prédica, que se llama Todo me es lícito, pero ¿qué quiero evadir?, es el contexto de dónde viene este versículo. Y es muy importante, si siempre es importante saber los contextos de los versículos, en este a mí me atrapó, el contexto me atrapó y de acuerdo a eso fue realizada la prédica. El contexto, y escribí lo siguiente, esto fue escrito a los Corintios, el apóstol Pablo a los Corintios, y miren el por qué. ¿Por qué dio este consejo el apóstol Pablo? Miren, los cristianos de Corintio, con su enfoque en sus propios derechos y su propio conocimiento, se preguntaban una cosa. Ya habían conocido a Cristo. Miren lo que se preguntaban los corintios para acomodar el cuerpo de acuerdo a lo que les convenía a ellos. ¿En qué me daña a mí? En lugar de solo preguntar eso, necesitaban también preguntar, ¿qué tan bueno esto puede ser para mí? En vez de preguntar, ¿y esto por qué lo tengo que hacer? ¿Por qué quiero evadir lo que Jesucristo en esos principios, en el principio de la iglesia estaba clarito? Bueno, Él lo hizo con su ejemplo. Jesucristo estando aquí, predicó con sus ejemplos, después los apóstoles, a través de lo que habían visto, y del apóstol Pablo, de lo que había sido revelado, seguía las mismas enseñanzas de Jesucristo. Pero cuando llega a Corintios y le empieza a dar estos consejos, los corintios querían evadir. Por eso el apóstol Pablo les dice en ese versículo, todo me es lícito, pero no todo te conviene. Pero el contexto es ese. Entonces escribí, y esto es muy importante, que armemos este contexto porque lo vamos a repetir varias veces. Esencialmente, los corintios en ese tiempo, en lugar de querer avanzar con Jesús, tanto como pudieran, querían saber cuánto podían librarse y seguir siendo cristianos. Repito, esto es muy importante, porque es el contexto de donde Pablo les da ese consejo. En lugar, los corintios, de querer seguir avanzando, o sea, el apóstol Pablo le estaba dando enseñanzas a ellos, consejos a través de sus cartas. Y los corintios decían, no, pero pará, ok Pablo, palabraseado por supuesto, ok Pablo, eso está bueno, pero esto no, esto mejor lo hago a mi manera.
Y por eso ahí el apóstol les dice eso. Es muy importante. En lugar de querer avanzar con Jesús tanto como pudieran, querían saber cuánto podían librarse y seguir siendo cristianos. Ese es el enfoque equivocado y hoy en día es lo que hoy, a través de este contexto, quiero empezar a despertarnos, a ver qué parte nos conviene de lo que dice ese maravilloso libro, que es nuestra guía, y qué parte decimos, no, este versículo, eso está bien, Ariel, amar al prójimo, sí, pero ¿qué prójimo, Ariel? ¿Qué prójimo? ¿El que me hizo daño, el que no? Entonces, eso eran lo que estaban haciendo los corintios en la iglesia. Estaban acomodando el cuerpo de acuerdo a lo que le convenían. Y ahí es donde el apóstol Pablo le dice, todo te es lícito, pero no todo te conviene. Todo te es lícito, pero no todo te edifica. Entonces, no acomodes el cuerpo, Ariel, hay partes que sí que te sirven y hay partes que no te sirven. Eso, y es lo más importante de este contexto, es lo que el apóstol Pablo les quería transmitir en este versículo. Y ese contexto es muy importante que en la noche de hoy lo tengamos en nuestro corazón, porque vamos a hablar de algunos ejemplos aquí y vamos a seguir recalcando sobre este contexto que a mí me atrapó. Ese contexto me atrapó y me hizo reflexionar mucho, decir, ¿estoy viviendo lo mismo que está pasando en Corinto? ¿Me estoy acomodando de acuerdo a las circunstancias o verdaderamente quiero ser un seguidor? Seguimos avanzando. Ahora, ya con este contexto, me gustaría, hermanos, si el tiempo me acompaña, que creo que así va a ser, es tomarlo desde dos perspectivas. Vuelvo a repetirles lo principal, el contexto. Es, ¿qué estoy haciendo que me edifica o qué no estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo que me parece lícito, pero no me conviene? Y lo quiero tocar desde dos perspectivas. La primera es desde las interacciones con otros hermanos y cómo nosotros impactamos a los demás. Repito, la primera parte que quiero enfocarme es mi relación con los demás de acuerdo a ese versículo. ¿Cómo estoy impactando a los demás? Si me estoy acomodando o verdaderamente estoy impactando a los demás. Y recuerdo ahí, no lo pongamos, pero creo que lo conocemos, Mateo 16:15, ¿cuál es el mandamiento? Porque se acuerdan que, y ya lo hemos hablado alguna vez, que no es que Jesús dijo, cuando puedan vayan a predicar. Si gustan, vayan a predicar. Es un mandato. Ir y predicar el Evangelio. Está en Mateo 16:15. Es un mandato. Entonces, en relación con los demás, quiero tomar esa parte, mi relación con los demás a través de ese versículo. Y el 24, si lo ponemos 10:24, ¿cómo sigue? Después de este consejo, que más que consejo, ahora viendo el contexto, es, vamos Corinto, vamos Ariel, todo te es lícito. ¿Estás acomodando el cuerpo, Ariel? Todo te es lícito, pero no todo te conviene, Ariel. No todo te conviene. Todo para vos puede ser lícito, y ahí vuelvo a los contadores. No, Ariel, mirá, podés moverte por acá porque seguís siendo cristiano. El contador me podría decir, no, podés evadir esto, todavía seguís siendo cristiano, según la palabra seguís siendo cristiano. Ojo, porque lo que dice después, el 24, después de ese consejo, dice, ninguno busque su bien, su propio bien, sino el del otro. Es la primera, el consejo que nos dan, es fuerte. No busquemos, tenemos una naturaleza egoísta. Eso no voy a inventar nada con decir esa naturaleza que tenemos. Desde el niño, y lo hablábamos la otra vez, desde el niño sacale un juguete a un niño de 2 años. Mío, 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 mío. ¿O no? Los que tenemos hijos y pasamos por esa, mío, mío. Es así. Tenemos un contexto, una naturaleza del yo primero. Entonces, mire el consejo que nos da el apóstol siguiendo. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Además, los cristianos de Corinto se preguntaban una cosa, vuelvo a repetirle, ¿y en qué me daña a mí? Yo no afecto a nadie.
Y eso me hacía recordar a mí cuando yo a veces he intentado hablarle a amigos en mi país y ellos me terminan diciendo esta misma frase. Me dice, Ariel, ¿para vos está bueno eso? Dale. Para mí, si a vos te hace bien, a mí no me interesa, no estoy en eso. Hablando de Dios es lamentable, pero sí nos encontramos con esas personas. Entonces, eso es lo que ahora, vuelvo a repetirles, en la relación con los demás, y esto es muy importante que sigamos el hilo, hermanos, porque sigamos este hilo porque es parte importante de la relación que tenemos con los demás. Y voy al siguiente punto, siempre en la relación con los demás, donde está en 2 Corintios 3, del 1 al 3. Somos cartas leídas, le puse a este subtítulo. Somos cartas leídas. Entonces, volvamos al primer contexto, es cómo yo impacto a los demás si estoy haciendo cosas que me edifican o no. En la parte de la relación con los demás, somos cartas leídas. Vamos, por favor, a 2 Corintios 3, del 1 al 3. Y le puse como subtítulo, somos cartas leídas. Dice, segunda de Corintios. Dice, con una consulta, con una pregunta, comenzamos, el apóstol Pablo siempre hablando, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Y yo lo puse en negro y en grande. El 3.2. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo expedita por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no con tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Acá el apóstol Pablo, en estas cartas leídas y viendo el contexto de no evadir, de no hacer cosas lícitas que no nos convienen, ¿cómo impactamos con los demás? Hermanos, nosotros impactamos a los demás, para bien o para mal. Ahí, en ese momento, el apóstol Pablo dice, porque se acostumbraba en ese tiempo, me manda el apóstol Pablo porque entiendo, y decía una parte de unos intérpretes de la Biblia, que algunos se hacían pasar por seguidores de Pablo y demás, y no tenían una carta de recomendación. Por eso se usaba en ese tiempo una carta de recomendación de que este es enviado. Pero el apóstol Pablo ahí va un paso más adelante. Y ahora les dice, hey, por más que yo hacía cartas para ustedes, recomendando para cuando van a otros lugares, ahora no es necesario, porque las cartas son ustedes. Y están escritas en el corazón, no están escritas en un papel. Y por eso somos impacto para los demás. Las cartas leídas ahora somos nosotros. Nosotros somos los que llevamos afuera el Evangelio. Y por lo tanto, y vuelvo al primer texto de base, es, todo me es lícito, pero más no todo me conviene. Porque en ese lícito, contadores, que estoy queriendo evadir, en eso que quiero evadir, puedo impactar a otro. Y puedo ser una carta leída impactando mal a mi hermano o impactando mal al vecino. Eso es fuerte, pero es una realidad. Que ahora somos esas cartas leídas. Y lo tenemos que hacer no por el bien nuestro, sino por el bien del prójimo. Eso es lo que nos dice el apóstol Pablo en esta relación con los demás, Y agrego aquí, nuestras cartas son vosotros. Pablo tiene una carta de recomendación, pero no está escrita en papel. Pablo dice que la carta está escrita en nuestros corazones. Y esta parte la subrayé en negro y la agrandé. Conocidas y leídas por todos los hombres. Donde estemos, en nuestro trabajo,
en nuestra universidad, en nuestra casa. Tenemos que ser esas cartas leídas, porque todo me es lícito, pero no todo me conviene. Porque todo me es lícito, pero no todo edifica. ¿Para qué? Para lo que quiere hacer el Señor con nosotros. Porque todos aquí tenemos un propósito en Dios. Todos aquí hay un propósito enorme que tenemos. Y eso es parte de este consejo que nos da el apóstol Pablo, de ser esas cartas leídas. Y me voy a otro ejemplo. Siempre, vuelvo a repetirle, en la relación con los demás. En la relación con los demás. Esta va un poquito más fuerte todavía. Y le puse como subtítulo, ser piedra de tropiezo. Si vamos a Lucas 17, del 1 al 4, por favor. Lucas 17, del 1 al 4. Sigamos pensando en los contadores, encargados de evadir para llegar legalmente, vuelvo a repetir, para llegar a un punto común. Lucas 17, 1. Dijo Jesús a sus discípulos. Primero, como suavizando la cosa, dice, es imposible que no vengan tropiezos. Mas hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera se le atase al cuello una piedra de molino y se arrojase al mar que hacer tropezar a uno de los pequeñitos. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y este repréndele, después lo busqué en el diccionario, no es un reprende de que lo ofenda, no, sino que con mansedumbre, y si se arrepiente, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, 7 veces al día volviera a ti diciendo me arrepiento, perdónale. ¡Wow! ¡Wow! Acá sí yo ya llamaría a un contador. Yo estaría llamando a un contador y digo, si agarro este versículo, llamo al contador y digo, por favor, evadime esto que no quiero pagar esto, evadímelo, porque dice que si soy piedra de tropiezo, lo dice Jesús lo está diciendo, que si soy piedra de tropiezo para otro hermano, el perjudicado soy yo. Y lo está diciendo Jesús. Entonces, ahí yo levantaría la mano y buscaría un contador. ¿Qué contador hay? Quiero evadir eso, que no me... Es fuerte, pero es una realidad, que es el contexto que tenemos la relación con los demás. Primero ser cartas leídas y después no ser piedra de tropiezo. Porque nosotros tenemos que ver en los demás. Después, y yo mientras preparaba decía, ok, pero fallamos. Claro que fallamos diariamente, que cometemos errores. Ahora, ¿eso es repetitivo o no? Si es repetitivo, tengo que buscar esa transformación. Una transformación, cartas leídas, no en papel, cartas leídas en nuestros corazones, decía. Eso es lo más importante, reflexionar sobre esa parte de que somos cartas leídas y es importantísimo para el otro. Tenemos un mandato de ir y predicar el Evangelio, pero ¿cómo estamos siendo en la relación con el otro? Tal vez estamos buscando ese acomodarme el cuerpo donde todo me es lícito. No, ahí dice todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Para qué? Para no ser piedra de tropiezo. No todo me edifica para no ser piedra de tropiezo para otro. Traigamos aquí año de redención y expansión. ¿A cuántos con nuestra carta leída hemos traído? Y yo soy el primero en decir, y Ariel, ¿y a cuántos trajiste en el año de expansión con tu carta leída? ¿A quién impactaste allá afuera? Esa es la reflexión que hoy el apóstol Pablo, a través de esta parte de todo me es lícito, pero no todo me conviene, con la relación con los demás, es esas dos cosas. Una, ser cartas leídas, y otra, no ser piedra de tropiezo. Vivir en amor, y así no haremos cosas que no convienen ni edifican. Y esto, con el permiso del anciano Rocha, se lo agarré el otro día, el domingo, y ya le pedí permiso, que está en 1 de Juan 3:16, y me hizo ese día la relación con Juan 3:16. Esta es 1 de Juan 3:16. Y le puse como subtítulo, vivir en amor,
y así no haremos cosas que no convienen ni edifican. Vivir en amor. Esto hemos conocido en amor en el que puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Y esto está precioso. En papel está precioso. Lo pondrían en un eslogan o ¿se acuerdan que siempre les digo que a mí me impactó lo de los buses, lo de los taxis cuando llegué al país? Está precioso ponerlo en un taxi, en un bus, para que todos lo veamos, en la puerta, en donde sea. Ahora, ¿lo tenemos escrito en las tablas de nuestro corazón? A ese punto tenemos que llegar. O a eso el apóstol Pablo, a través de su palabra, y en este caso Jesús, nos dice. Acá no está hablando, y escribí, acá no está hablando de entregar la vida por los demás, como lo hizo Jesucristo a través de la cruz, sino que vivir siendo ejemplos para ellos, sacándonos ese egoísmo de pensar en uno primero. Se está poniendo, como dice el hermano, duro, pero ya se va aclarando, Téngame paciencia que ya se va aclarando. Acá no estamos hablando de entregar la vida, repito, por los demás, sino vivir siendo ejemplo, siendo la carta leída por los demás. Y en Filipenses 2:4 lo confirma, no mirando del 4 al 8, y con esto termino esta parte. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de otros. Haya pues en vosotros ese sentir que tuvo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo y haciéndole obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aclarar que esto, y esto escribí, aclarar que esto solo es posible viviendo en Cristo y dando lugar a los frutos del Espíritu en nuestras fuerzas ni en nuestra carne es posible. En nuestras fuerzas ni en nuestra carne esto es posible. Por eso la necesidad de que Cristo siempre esté en nosotros. Esa es la importancia del vivir en Cristo. Porque por nuestra forma, cuando yo le estoy diciendo acá, en esto es conocido el amor, en que en Él puso la vida por nosotros, también nosotros deberemos poner la vida por los hermanos. Y acá no está diciendo por mi hermano Federico, que está en Uruguay, o mi papá, no. Esto está hablando de todos, del prójimo, del hermano. Entonces, volvemos al mismo tema del principio, de cuando el apóstol Pablo nos estaba hablando de ser cartas leídas. Si no estamos viviendo en el Espíritu, en el gozo del Señor, esto es imposible. Pero les traigo una buena noticia. Como decía el apóstol, en Cristo todo es posible. En Cristo todo es posible. Pero tenemos que vivir en esa vida en Cristo. ¿Para qué? Para impactar a los demás. Tenemos que impactar a los demás. Aquí estamos preciosos. Bueno, yo, miren, traje, saquito, acá me veo hermoso. Ahora allá afuera, en todos los días, entrenando a los hipotes. ¿Cómo me verán los hipotes? Tendría que saber cómo estoy impactando a ellos. ¿A cuántos he traído acá? Y eso es una reflexión para mí. ¿Trabajás con jóvenes, Ariel? ¿Cuánto has traído? ¿Estoy impactando? Es la tabla en nuestro corazón. A ver si estamos impactando. No, agarro al contador de nuevo. ¿Y cuál sería el tema del contador en mi vida? Cada quien ponga su contador en su vida. Mi contador en mi vida. No, lo que pasa es que los muchachos no quieren venir a la iglesia. Ya le hablé 2 veces y no quieren hablar. Ahora, ¿ese es el impacto que yo quiero? O sea, ¿es el amor que yo tengo por esos muchachos? ¿O verdaderamente les quiero impactar? ¡Hey, vení! Cristo te ama. Acá hay salvación para vos, para tu familia. Lo estoy haciendo. Ariel, ¿lo estás haciendo? Es una reflexión para cada uno de nosotros. Si estamos impactando a los demás o me estoy agarrando como los corintios. No, todo me es lícito. Todo me es lícito.
porque los muchachos no quieren venir. ¿Estoy agarrando un contador para evadir? ¿Estoy acomodando el cuerpo? Y estoy hablando de la relación con los demás. Y espero que el tiempo me acompañe porque es importante terminar esta parte. Aclarar que esto solamente es posible, y repito, en Cristo, dando lugar a los frutos del Espíritu en nuestra vida. Es la única forma de impactar a los demás. Podemos hablar lindo, pero el impacto que tenemos afuera, somos nuestras cartas leídas. Y ahí no hay todo me lícito, pero no todo me conviene. Ahí no hay, porque ahí estoy evadiendo. Y no quiero traer a mi vida un contador para librarme de cosas que son mi responsabilidad. Esa es la responsabilidad que tenemos todos aquí, cada uno de nosotros. Y les quiero comentar un pequeño testimonio. Voy a hablar de algunos testimonios cortitos de mi vida, de cómo fue avanzando en esta parte y para relacionarla del impacto que yo he podido tener, tal vez en los demás, con un impacto en un crecimiento personal. Una vez, hace muchos años, yo recién convertido, ustedes creo que conocen un poco la historia, algunos que la han escuchado, fui muy testarudo. Yo, siendo ateo, yo refutaba la Biblia. Imagínense la ignorancia mía, yo refutando la Biblia no conocía absolutamente nada, pero yo decía, no, esto no es así, esto no puede ser así, sí. Y muchas teorías que en mi cabeza tenía. Y una vez, el pastor que me evangelizó, yo le decía, recién convertido, ¡ey! Y me agarraba de ese versículo, todo me es lícito. Por eso le digo, agarraba contadores yo para evadir cosas. Y le decía al pastor que me evangelizó, ¡ey! ¿Yo voy a bailar con mi esposa? ¿En dónde dice la Biblia que no puedo bailar con mi esposa? No puedo ir a, dígame ahí, en Primera de Apóstol 4:5, que dice, no puedes ir a ninguna discoteca con tu esposa. ¿Dónde? Y refutaba, yo loco. Llega un momento, acá yo sé que ninguno fue, había una discoteca allí por el City Mall, abajo del City Mall. Voy con mi esposa, yo recién convertido. Entramos, hermano, no pasamos ni 5 minutos. Hablamos, nos miramos con Denia, ¿qué estamos haciendo acá? ¿Qué estamos haciendo acá? Media vuelta y desde ahí hasta el día de hoy no hemos pisado una discoteca. Pero el tema no era de ir a pisar o no pisar una discoteca, sino que algo en nuestro corazón nos dijo, ¿esto te edifica, Ariel? ¿O esto te edifica, Denia? Andate ya. Si llamaba a un contador, en ese momento, tranquilamente a esa voz que escuchamos, le hubiese dicho, si estoy con mi esposa. Ella es mi esposa, la amo, mi esposa, y estoy bailando con ella, y yo era buen bailarín. Y estábamos bailando. ¿Y cuál era el problema? Podía haber dicho, como los corintios, quiero que esa parte reflexionen. Yo ese momento, o mi esposa en ese momento, podíamos haber dicho, no, todo es lícito. ¿En dónde dice que no baile? Ahora, ¿me conviene? ¿Ahora me edifica? Y eso fue lo que el Espíritu Santo esa noche, estoy seguro, yo no conocía el Espíritu Santo, o por lo menos no sabía qué era, o recién comenzaba, pero algo nos dijo, ¡ey! Y nunca más, nunca más. Ahora, por supuesto que todos tenemos alguna lucha, en la cual, y esa es la parte que yo me gustaría que ahora, en estos momentos, ustedes, porque yo cuando puse a preparar la prédica, fue lo que primero empecé a mirar. Bueno, ¿y qué estoy evadiendo? Y me gustaría que esta noche, mientras siga avanzando la prédica, nosotros en nuestro pensamiento, en nuestros corazones, pueda hacer eso. Yo sé que el Espíritu Santo hoy les va a hablar, como me habló a mí. Yo sé que el Espíritu Santo hoy nos va a hablar. Lo que les pido encarecidamente, que seamos sensibles a esa voz. Seamos sensibles a esa voz que hoy el Espíritu Santo quiere hablarnos. ¿Para qué estamos queriendo evadir? ¿Qué queremos evadir de nuestra vida para seguir en el camino del Señor? En el propósito del Señor. Y me voy directo al punto 2. ¡Wow!
¿Se acuerdan que el punto 1 era la relación con los demás? Ahora el punto 1 era la relación con los demás. El punto 2 le puse como título: ¿cómo en mi vida este versículo me confronta en ver si estoy avanzando en mi caminar hacia el propósito de Dios? Lo repito, ¿cómo en mi vida, hablábamos con la relación de los demás, ahora en mi vida, cómo en mi vida este versículo me confronta? ¿Cuál era el versículo? Todo me es lícito, pero no todo me... Exacto. Me confronta en ver si estoy avanzando en el propósito. Ahí puse recordar de nuevamente el contexto, ya lo vimos, de lo que querían los corintios. Los corintios esencialmente, en lugar de querer avanzar en Jesús, decir, ¿qué más puedo aprender? ¿Qué más Jesús? ¿Qué más Pablo puedo estar aprendiendo? Más bien decían, no, ¿de esto me puedo escapar? Llamo 3 contadores, ¿qué puedo evadir? ¿Qué puedo acomodar el cuerpo para poder seguir siendo llamados cristianos? Ese es el punto del contexto que a mí me impactó. Ese fue el contexto que me impactó, de lo que los corintios querían hacer. Por eso el apóstol Pablo les dijo eso. Entonces puse 2 ejemplos. No vamos a leerlos todos, sino que puse 2 ejemplos. Uno que pasó en Éxodo 16, del 16 al 24, cuando agarraban el maná. Desde la salida del pueblo de Egipto por el desierto, esto lo anoté, quiso tomar sus decisiones para lo que ellos creían que sería lo mejor. No importa si no lo ponemos porque lo quiero parafrasear. En ese tiempo es cuando Moisés le dice al pueblo, cuando viene el maná, que cae el maná en un rocío todos los días. Entonces, había algunos que hicieron. Agarraron de más. Ahora, no voy a juzgarlo a ellos. No voy a jugarlo. Voy a ponerme yo ahí. Arielito estaba ahí, no comía pan hace no sé cuánto tiempo. Los judíos no comían pan, se estaban caminando por el desierto y no estaban comiendo pan. Ven el maná que caen, hacen un estilo de masa y la comen ese día. Y unos hermanos dicen, la palabra, que agarraron de más. ¿Y qué pasó con ese maná? ¿Se acuerdan? Se pudrió. Se pudrió ese maná. Pongámonos en ese contexto. Yo estaría comiendo, ya, esto lo voy a guardar para mañana. Lo podría haber hecho. En ese contexto primero, o en ese versículo que pusimos primero, de todo me es lícito, ahí aparece otra vez. Yo podía haber agarrado los contadores que tenemos aquí en la noche, pero no, yo tenía un poquito de hambre, voy a agarrar un poquito más para mañana, pero ahí se pudrió. Y miren lo que anoté a mí cuando hice esto. Permítanme que aquí... Miren lo que anoté cuando empecé a armar esta parte, y quiero que lo recibamos. El maná se pudrió porque agarraron de más para el siguiente día. Pudieron decir, no, esto me es lícito. Moisés había dado una orden, eso sí, había desobediencia. Pero voy a guardar un poquito para mañana. Y puse, ¿qué estamos reteniendo que se está pudriendo por no hacer lo que edifica? Repito. Cuando empecé a ver esta parte, anoté inmediatamente esto. ¿Qué estamos reteniendo que se está pudriendo por no hacer lo que edifica? Ese es el primer ejemplo para mi vida de no retener, de sacar todo lo que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Porque a veces podemos estar haciendo o pensando, esto me es lícito, pero estamos reteniendo cosas que le pueden edificar a otro. Y no podemos que se nos pudra en la mano ese don, ese talento que tenés, tal vez por acomodar el cuerpo. ¿Se entiende cuando digo acomodar el cuerpo? Es un término que se usa acá también en Honduras, ¿verdad? El acomodar el cuerpo para seguir avanzando. Como diciendo, no quiero que esto me pase. No, camina derecho,
Da todo lo que tengas. Da todo ese talento, ese don que Dios te dio para servir a los demás, para hacer esa carta leída. No traigas a un contador. No traigas a un contador para evadir, sino que da todo lo que tienes que dar. Que no se pudra ese maná en tu mano. Que no se pudra ese maná. Que día a día tenés para dar. Día a día caía el maná. Solamente en el día de reposo daba doble. Día a día daba el maná. Y el otro ejemplo, la fe de Abraham cuando Dios le pide sacrificar a su hijo, en Génesis 22, del 1 al 7. Y acá agregué, es un ejemplo nada más, no quiero que lo lean, ya conocemos la historia. Yo me pregunté, ¿qué le podía? Y vuelvo con los contadores, no me odien, ya les expliqué, los amo, pero era una analogía que quería hacer la noche de hoy. ¿Qué le diría un contador a Abraham? No, Abraham, yo lo pensé ahí, no, Abraham, este es el hijo de la promesa, para un poquito. Aguantate, esperemos el otro y ese sí lo sacrificás. ¡Ey! Podía ser lícito. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. O sea, podía ser lícito. Lo esperó ¿cuántos años? No recuerdo porque no lo estudié. Tantos años que lo esperó el hijo, que no tenía. Cuando lo tiene, Dios me lo pide. Y yo siendo contador, digo, no, pará, Abraham, tranquilo que va a venir otro, entregale otro, porque este es el hijo de la promesa que te dijeron. Que ustedes ya saben toda la historia. Fue obediente, dio todo lo que tenía y ahí está. Dios proveyó el sacrificio para el hijo de él. Entonces Dios va a proveer para nosotros si no le sacamos el cuerpo, si damos todo de nosotros. Es en el día a día. Dios va a proveer. En el día a día Dios va a proveer. Ahora no le saquemos el cuerpo. Damos todo lo que tenemos para dar. No vengamos y digamos así, no, pero eso es lícito, Ariel. Hermano, pero eso no dice en la Biblia. Cuando empecemos a hacer esto, y yo lo he hecho más de una vez, hermanos, más de una vez, es porque queremos ser como contadores y evadir algo que ya está escrito en la tabla de nuestro corazón. Lo repito, cuando queremos o ya empezamos a pensar en eso, como los corintios, a evadir o a sacar el cuerpo, es porque no estamos dando lo que Jesús, Dios y el Espíritu Santo ya puso en nuestros corazones. Fueron escritos, como dijo el apóstol Pablo, somos cartas leídas, y esas cartas están en nuestros corazones. Y esa tabla es lo que nosotros impactamos en los demás. Eso es lo que no nos hace lícito. Y que todo tenemos que hacernos para que edifique y para que convenga, por todo lo que tenemos para nosotros. Y en esta parte de la edificación, de edificarnos, y qué saber lo ilícito, me pasó en esta semana. Y es parte de lo que les quiero comentar. Preparando, agarro el teléfono. Y a mí, la verdad, no es que en un día hago una prega, estoy aprendiendo y la voy sacando en varios días y ahí voy, y voy adelantando. Y en un rato agarré el teléfono. Y capaz que yo solamente hago esto, ustedes no lo hacen, pero ¿no hacen esto? Capaz que yo solo a mí. ¿Saben cuánto pasé haciendo esto? 40 minutos. 40 minutos. Y estaba preparando la prédica. No era que estaba preparando. Agarré algo como excusa para ver el teléfono. Y digo, ay Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Ey, parece una cosa sencilla, pero ahora, ¿estoy haciendo cosas que me convienen o cosas que edifican? Y me pasó ahora acá. El otro día un hermano, y este es el segundo testimonio que quería contar. Ay, paramos de cerrarlo un poquito, vean 5 minutos, ya termino. Un hermano me dijo así, me dijo, Ariel, hermano Ariel, yo sé cuando tú estás de viaje, me mató en serio. Yo sé cuando tú estás de viaje, porque cuando estás de viaje no venís a orar los sábados. Y mira, hermano, que oraste ahora, por los sábados me mataste de nuevo. Así me dijo un hermano. Yo sé que estás de viaje porque no venís. Él confiaba y creía que yo seguía viniendo todos los sábados. Y yo por lo general vengo.
No, por lo general vengo. Pero había como 2 sábados antes que había ido de viaje y no vine. Y no vine. Ahora, ustedes me podrán decir, pero Ariel, qué fanático, un sábado, ¿por qué no viniste? Yo he vivido cosas acá y yo sé que otros hermanos han vivido cosas acá en los sábados de poder, unción y milagros únicas. ¿Sí o no, hermano? Únicas. ¿Y por qué dejé de venir? Yo estoy hablando de mí. Me mató. Entonces, ¿estoy haciendo cosas que me edifican o estoy acomodando el cuerpo? Ariel, me estoy predicando a mí mismo. Y eso es lo que hoy, hermanos, yo quiero que el Espíritu Santo nos toque. ¿Qué cosas estoy dejando de hacer? ¿Qué cosas no estoy edificando? ¿Para hacer carta leída o para seguir avanzando? Eso es lo que hoy, ese versículo y ese el contexto nos trae. Eso es lo que nos trae. Un ejemplo más. Y le puse un subtítulo. Una raíz de amargura o falta de perdón puede estar reteniendo un propósito de seguir avanzando. Efesios 4, 31, 32. Eso sí me gustaría que lo pusieran, por favor. Efesios 4, 31. Efesios 4, 31. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos con otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Miren, vayamos otra vez a todo me es lícito. En las leyes naturales, y escribí, en nuestras leyes naturales es lícito no perdonar. Hermano, es lícito no perdonar. En nuestras leyes, hasta hay leyes. Si haces un daño tienes que pagar. Pero en las leyes naturales, esto no me edifica ni me conviene. Estoy hablando de falta de perdón. No me edifica ni me conviene. Y vuelvo a repetir, vuelvo a lo primero. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Puede ser lícito ahí. Fuimos dañados. Y podría ser lícito si me agarro eso, no perdonar. Si fui dañado, Ariel, yo fui dañado. ¿Sabes lo que me hizo? ¿Sabes lo que me hizo? Ahora, ¿qué dice Jesús? ¿Qué dice Jesús? Que perdonemos al hermano, que perdonemos al que nos hizo daño. Eso lo dice Jesús. Y le agrego algo más. ¿Por qué me tiene que perdonar a mí, Jesús? Y yo no puedo perdonar al otro. Él murió por cada uno de nosotros. Por cada uno de nosotros murió Él. Sin merecerlo. Ninguno de los que estamos aquí merecíamos esa muerte en la cruz. Y Él lo hizo por ti, por mí. ¿Qué derecho tenemos de no perdonar? Si siendo lo que hicimos. No, pero hermano, tú no sabes lo que me hizo a mí. No sé lo que te hizo. Yo lo único que sé es que Jesucristo te perdonó. Y ese mismo que te perdonó te dará la fuerza, porque no es en tus fuerzas, sino en las fuerzas de Cristo Jesús. En ti el que te va a hacer perdonar. En ti. Cristo Jesús en ti es el que te va a hacer perdonar. No es en tu fuerza. Es Cristo Jesús, pero ahí está claro. Perdonen. Porque tal vez algo no me está dejando avanzar. Hermanos, esto no estaba ahí. Tal vez algo no me está dejando avanzar porque no he perdonado. Y no es en tu fuerza. Te quiero decir en esta noche que no es en tu fuerza. Es Cristo Jesús en ti. Dale la cabida a Cristo Jesús en ti para que puedas perdonar y puedas avanzar. En el nombre de Jesús te lo digo. En Cristo Jesús podés perdonar. Y eso te va a hacer avanzar en tu propósito. Tómalo en el nombre de Jesús. Y con esto termino. Gracias, Señor. En Juan 8:31.
Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y esto lo agrandé. Y conocerás la verdad. Y la verdad os hará libres. Repito. Dijo entonces Jesús lo dijo, nuestro Salvador, el que murió por nosotros. Dijo esto a los que habían creído en él: si vosotros permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Somos libres en Cristo Jesús, solo en Él somos libres. Somos libres para perdonar, somos libres para no pensar que todo es lícito o para creer que puedo hacer algo que no edifique a los demás. Eso lo puedo hacer en carne. Y es una lucha. Mientras estemos aquí es una lucha. Pero la única forma de vencer esa lucha es en Cristo Jesús, nuestro Rey y Salvador. No hay otra forma. No hay otra forma. Y esto está precioso escrito. Y sigo insistiendo en eso. Está precioso escrito acá, en las tablas. Ahora, en las tablas de nuestro corazón tenemos que escribirla diariamente. Porque hay gente afuera perdiéndose. Hay gente afuera perdiéndose. Hay que traerlos. Esa es la misericordia de Dios que tuvo conmigo, contigo. Yo no sé cómo fue que llegaste al Señor, no lo sé. Pero sin lugar a dudas que Dios te tocó en su misericordia. Seamos esas cartas leídas afuera. Seamos esas cartas leídas. No hagamos como todo lícito, porque no me hace daño a mí. Así decían los corintios. Como no me hace daño a mí, no lo voy a hacer. Le está haciendo daño a tu hermano, a tu amigo, a tu vecino, a tu familiar. Sos carta leída, somos carta leída. Y Cristo lo hizo por nosotros. Es la vida eterna. Esto ustedes saben que no es un juego. Estamos negociando una vida eterna. Vale la pena dar el máximo. No retengamos ese maná que se pudra en nuestra mano. Demos todo. Demos todo para seguir avanzando y para los demás. Porque es el propósito de Dios en nuestra vida. Gracias, Señor. Gracias por esta hermosa noche. Te pido, Padre, que en el nombre de Jesús podamos reflexionar, que esa palabra pueda llegar a nuestros corazones, Padre. Que entendamos, Señor, que los corintios en aquel contexto querían evadir responsabilidades en seguirte. Nosotros queremos aprender más de ti, saber qué es lo que tú quieres para nosotros, para cumplir tu propósito aquí en la tierra. Ayúdanos, Padre. Dependemos de ti. Ya supimos a través de la palabra que no es en nuestras fuerzas, que nosotros no podemos, que es en Cristo Jesús, nuestro único Rey y Salvador. Gracias, Padre, por esta palabra en la noche de hoy. Gracias, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Padre. Amén. Amén. Y amén. Dios bendiga esta palabra la noche de hoy.